Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego. Sublime gracia. Hoy veo yo, perdido, y Él me ha... Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, temer, mis dudas ahuyentó. Sublime Gracia es un programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de nuestro corazón de conocer más profundamente y compartir con otros a este, nuestro Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mis cadenas ya Él rompió. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puede seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó. Bienvenidos a nuestro programa de Sublime Gracia. Un día más, gracias a Dios, estamos con vosotros, esperando que sea de provecho y de bendición para todos. Bueno, vamos a continuar donde estuvimos el último día en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, versículos 8 y 9, en donde anteriormente estuvimos hablando de que la salvación es por gracia, y donde esta salvación jamás será recibida por obras, considerando que en su propio contexto las obras son buenas y necesarias, por eso hemos sido creados, pero no salvos. Y hoy hablaremos salvos por gracia por medio de la fe. El apóstol Pablo vio la verdad de la salvación por gracia de Dios en respuesta a la fe cuando escribió: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En el versículo 8 enfatiza que la salvación es completamente una obra de la gracia de Dios, y hasta la fe que tenemos o ejercemos es parte de ese regalo de gracia. Entendiendo que la completa dependencia de Dios para la salvación elimina cualquier pensamiento que nos quiera hacer creer que nuestros propios esfuerzos o habilidades son suficientes para esta salvación. Este pasaje, en realidad, enseña que tanto la gracia para la salvación como la fe para recibirla, esto no es de nosotros, pues es don de Dios, quiere decir un regalo de Dios. La gracia, como ya muchos sabemos, se refiere al favor inmerecido de Dios. Es por la gracia de que la salvación es ofrecida a todo ser humano, y esta gracia es completamente un regalo y no algo que podamos ganar o merecer. Y la fe es el medio por el cual recibimos la salvación. Esto implica confiar y creer en Jesucristo y en todo aquello que Él hizo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Este pasaje de la Biblia constituye un principio básico del cristianismo: salvación, gracia y fe. Nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 4 y versículo 12, que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tanto la gracia como la fe es un regalo, y como decía el salmista en el capítulo 3, la salvación es del Señor. Para aquellas personas que no lo saben o para aquellas que lo saben, simplemente es recordar que el hombre ha sido creado para vivir eternamente. La diferencia aquí pasa por el lugar eterno que estarán unos y otros. Unos vivirán eternamente para salvación y otros vivirán eternamente para condenación. Desde luego que el plan de Dios y en la buena intención de Dios, desde los principios,
solo contempla que el hombre sea salvo. Por eso, Él nos ha dado y nos ha regalado todos los medios necesarios para que podamos aceptar esta gracia que nos salva. Por eso, el medio que ha elegido para otorgarnos su salvación es a través de la fe. ¿Y qué es la fe? En Hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como cristianos, nuestra fe está basada en la certeza de que Dios es el objeto de nuestra fe. Creer y confiar es la clave para poder recibir lo que está en el plan de Dios. Ahora, claro, creer es el principio de todo. Si yo no creo, no tengo ninguna necesidad, ninguna obligación ni ninguna responsabilidad al respecto. Pero esto no quiere decir que no vaya a sufrir las consecuencias de no creer. Como dice su palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en él. Desde luego, lo que estamos hablando es un tema muy interesante y muy importante, pero también al mismo tiempo muy serio, porque de esto depende nuestra vida. Ahora bien, si yo tengo fe, esta misma fe me lleva a vivir una vida de fe. Por eso el apóstol Pedro, en una de sus cartas, en la segunda en concreto, en el capítulo 1 y versículo 5, dice: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. La fe debe de producir una vida de fe. Es pasar de creer a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, es esta misma fe es la que me lleva a hacer todas aquellas cosas que la Biblia dice. Si creemos en Él y hacemos aquello que Él dice que tenemos que hacer, viviremos esta vida de fe, añadiendo a esta fe todas estas cosas en las cuales Pedro decía que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6 y versículo 47, Jesús dijo: de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Primero debemos de ver que en la promesa de la vida eterna, en cuanto a la fe, no especifica cuánta fe se necesita. Cuando hablamos de ser salvos por medio de la fe, no hablamos de la cantidad de fe que necesitamos para que por medio de ella recibamos la salvación. Hablamos de una fe que cree en esa obra salvífica, una fe auténtica, no fingida, que nos convence a creer y a confiar en Él. ¿Hay algo más grande o más importante en esta vida que la salvación? Jesús habló de esto con mucha claridad en muchos pasajes de la Biblia, pero ahora me acordaba de uno en concreto, Él hablando a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, donde Él les decía que todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En Hebreos, en el capítulo 12, dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestros ojos, nuestra mirada, nuestro corazón, tienen que estar puestos en aquel de donde proviene todo. Él es el autor de esta bendita fe que tuvo a bien el hacernos este regalo. Todos queremos vivir bien. Yo creo que no hay nadie en su juicio cabal que no quiera vivir bien. Y esto en sí mismo no es malo, siempre y cuando comprendamos que esto nunca tiene que ser nuestra prioridad, ni tiene que alterar ciertos principios de la fe. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12 y versículo 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué vamos a ganar? ¿Cuál va a ser nuestra recompensa? ¿Qué precio vamos a tener que pagar por dar más importancia a aquellas cosas que no nos garantizan un futuro eterno? Si hemos perdido nuestra alma, lo hemos perdido todo. Permíteme leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos del 19 al 21. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Todas estas cosas no contempladas en la fe pueden causarnos serios problemas hasta el punto de perder de vista la promesa. Por eso Jesús habló muchas de estas cosas, porque Él sabía que esto podía y puede pasar como ya ha sucedido. En sus enseñanzas Él contemplaba todos los aspectos de la vida, la espiritual y la física, mostrándonos que si creemos y nos preocupamos por lo que realmente importa, Él cuidará de nosotros. Como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él sabe todas las cosas, no hay nada que Él no sepa.
Este principio de fe que Él nos ha regalado para salvarnos tiene que ser la base para vivir una vida de fe. Creer y confiar que Él nos ha salvado nos proporciona todo lo necesario en esta vida y en la venidera. Como decía el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 1 y versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, recordando las palabras del profeta Habacuc, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué pide esta fe de mí? Que crea. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Aquí hay un principio muy importante en la Biblia, donde nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos el ejemplo del etíope en el desierto. Después de que Felipe le anunciara el Evangelio de Jesús, el etíope le dice a Felipe: «Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?» Felipe le dijo: «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y dijo: «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios». ¿Qué podía impedirlo? Solamente la fe es necesaria. Este hombre no dudó, él escuchó y la fe vino. En fe creyó y por fe se bautizó. Esto lo podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, de los versículos del 26 al 40. Qué importante es tener una buena relación con la palabra. Debemos de leerla, pero también oírla, y oírla bien y aplicarla bien. El autor de Hebreos nos pone como ejemplo al pueblo de Israel y nos dice en Hebreos, en el capítulo 4 y versículo 1, «Temamos pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron». La fe tiene que responder a la palabra de Dios. Los israelitas son el ejemplo del problema que a día de hoy aún existe y afrontan muchas personas. Tenemos el conocimiento, oímos, pero en muchos casos se puede estar dando que esto no vaya acompañado de fe. Y si Dios no le perdonó siendo Israel el pueblo escogido, no podemos pensar que con nosotros va a ser diferente. Como dice en la carta a los Romanos en el capítulo 11 y versículo 20, hablando de las ramas naturales del árbol, que por su incredulidad fueron desgajadas, quiere decir arrancadas, separadas con violencia. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Como comenzaba el capítulo 4 de Hebreos, temamos pues. La fe no es simplemente aceptar la verdad, la fe también debe de responder a la verdad con acción y obediencia. Como decía en el versículo 2, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Independientemente de lo que estemos viviendo, la fe nos da la seguridad de que vamos a recibir lo que Dios ha prometido. Es la palabra la que muestra que lo que no se ve sí es real. ¿Cómo es posible creer en algo que no puedo ver? No hay lógica humana que explique esto, pero algo cambia en el corazón cuando la fe que tenemos actúa en nosotros. Es la fe la que realmente cambia por completo todas las cosas y nos hace ver que lo mejor aún está por llegar, que hay un lugar reservado para nosotros, donde no habrá más llanto ni más dolor, porque todo lo que antes existía dejará de existir. La salvación que recibo por gracia, por medio de la fe en sí misma, es la mayor motivación que podemos tener. Recordamos este texto en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 23, para el que cree todo es posible. Un texto que en algún momento de nuestra vida nos ha abierto los ojos y nos ha ayudado a seguir hacia adelante, entendiendo que no es una fórmula para evitar problemas, sino una palabra que nos sostiene y nos ayuda a enfrentar las situaciones, en esos momentos tan difíciles que hay en la vida que por diferentes circunstancias nos toca vivir. No cabe duda que haciéndolo así todo es más fácil, si cabe. El escritor de Hebreos, al final del capítulo 10, en el versículo 39, exhortaba a los hebreos a perseverar en el camino emprendido, a pesar de las dificultades del momento, que no eran pocas, y a preservar el alma por medio de la fe. Él decía: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. La fe debe de producir una vida de fe. Lee la Biblia, porque en ella encontrarás enseñanzas y verás grandes ejemplos de hombres y mujeres que aceptaron, caminaron y vivieron en la fe. La fe en Jesucristo es el centro de nuestra vida cristiana. Por medio de la fe somos salvos, y somos hijos de Dios por la fe. Por la fe somos justificados y tenemos paz para con Dios, porque Cristo habita en nuestros corazones por la fe, y por fe andamos y no por vista. Todo el conjunto y el complemento perfecto de la gracia y la fe
ha sido un regalo del amor de Dios. Esta gracia está disponible para todos, pero solo la reciben aquellos que ponen su fe en Él. Como dice su palabra, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gracia, sublime gracia. Una vez más, el deseo del corazón es que Dios les bendiga y encuentren en esta gracia el instrumento perfecto para vivir una vida de fe y alcanzar la salvación por medio de ella.